hacemos una parte 4 de la clase 14. En esta sección 2, a la que dedico este video, hay una cuenta alternativa a la que hicimos en la sección 1. En la sección 1, si bien la cuenta es larguita y sobre todo los productos vectoriales los estamos sacando de la galera, déjenme decir, para representar cosas que habían aparecido en componentes, resulta que, bueno, si bien hicimos todo eso, tiene la ventaja de ser muy explícita. Cuando el eje Z es el eje de rotación para los dos sistemas, para los observadores, entonces, bueno, el juego está en las componentes X e Y, lo cual reduce un poco la complicación de la cuenta y nos permite seguir todo componente a componente. Supongamos que lo entendieron bien. Sí, lo entendieron bien. Entonces, resulta que esa cuenta se puede hacer de forma más compacta y más general. Más general porque el eje de rotación o la dirección de la velocidad angular podría ser cualquier dirección con respecto de los ejes del sistema inercial y cualquier dirección con sistema de los ejes del sistema rotante. Cuando uno hace estas cuentas le aparece un dibujito todo en el espacio parecido al que tengo acá a la vista, donde si uno piensa que en cierto instante t igual a 0 los ejes rojos coincidían con los ejes negros, o sea, XR y X coinciden, y R e Y coinciden, ZR y Z coinciden, entonces al correr el tiempo los ejes rojos se van moviendo y bueno, todos rotan alrededor de la dirección omega. Ahora ya el versor K no va a ser el mismo para los dos observadores, ¿sí? Eso sería la cuenta más general. Y lo que voy a hacer es una descripción, bueno, una narración cortita de algo que técnicamente sale bien, que si uno le gusta, dice que bueno, salió en muchos menos renglones de trabajo, pero que en la notación vectorial compacta de alguna manera esconde todo lo que significa, no lo esconde porque está bien definida, pero al golpe de vista uno quizá no se imagina todas las cuentas que hay atrás de esos productos vectoriales. La otra cuestión que habrán visto en la parte anterior, al introducir productos vectoriales tenemos que pensar necesariamente en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, si bien el problema de la calecita parece un problema donde el plano de la calecita gira sobre el plano del piso, no es un problema de 2 dimensiones nada más, porque aparece la tercera dimensión cuando uno hace productos vectoriales, ¿sí? Esta cuestión donde ya planteo todo en 3 dimensiones y bien general, bueno, usa producto vectorial desde el principio. Entonces, el planteo es que hay un observador inercial con ejes negros X, Y y Z fijos a un sistema inercial, por ejemplo a Tierra, o no, puede ser por ejemplo fijo a un sistema inercial con respecto al Sol, para estudiar el movimiento planetario. Y el observador O sub R con ejes rojos está subido a un sistema rotante, que podría ser, en el ejemplo anterior, la calecita, o podría ser, piensen ahora, la Tierra como sistema rotante, rotando respecto de el plano de las órbitas del sistema solar, ¿sí? O sea, rotando alrededor del Sol. No, perdón. Estoy pensando en el movimiento de rotación de la Tierra, rotando alrededor de su eje. Y ustedes ya reconocerán, porque están estudiando astronomía o porque es cultura general, que el eje de rotación de la Tierra está inclinado respecto del plano en el cual la Tierra orbita alrededor del Sol. Entonces, para atacar ese problema necesitamos una velocidad angular inclinada. Y este planteo nos permite hacerlo, ¿sí? ¿Cómo es la cuenta? Es exactamente la misma que en la sección 1. Hay una partícula que ambos observadores quieren describir, tiene una posición r de t, que es el mismo vector desde el origen hasta la partícula. El origen es el mismo para los dos sistemas, pero cada observador la escribe con sus componentes. Entonces,
cuento algunas cosas del movimiento y en particular me interesa destacar esta parte. Ustedes lo han leído y destaco esta parte. La derivada de los versores rotantes respecto del tiempo se puede entender como la velocidad del extremo del versor rotando alrededor del eje. Entonces, el extremo del versor IR realiza un movimiento circular alrededor del eje. Y el movimiento circular tiene velocidad omega por posición. Es una fórmula que teníamos en la segunda en la segunda clase de movimiento circular, que en el espacio la velocidad de un punto rotando o de una partícula rotando se puede escribir como el producto vectorial de la velocidad angular por el vector posición. Velocidad igual a omega por r, ¿se acuerdan? Bueno, acá podemos pensar que cada versor indica un punto, no ya una partícula, sino un punto matemático, y que la velocidad de ese punto, la derivada respecto del tiempo de las coordenadas del vector posición de ese punto, es omega por la posición. Entonces, sin hacer más cuentas, o si quieren las verifican, y en particular reproducen lo de la sección 1, la derivada de IR es omega por IR, vector. La derivada de JR respecto del tiempo es omega por JR, y la derivada de KR es omega por KR. Entonces, las derivadas que antes hicimos en componentes, derivando senos y cosenos, ahora las tenemos en esta forma compacta. Entonces sí, la cuenta es la misma. Tenemos el vector posición que ve el observador inercial, el vector posición que ve el observador rotante, que son el mismo. Y si derivamos respecto del tiempo, la derivada del vector posición del sistema del observador inercial da la velocidad del observador inercial, y la derivada de la posición del observador rotante da dos cosas. Cuando derivamos las componentes XR, IR y ZR, da la velocidad que ve el observador rotante por los versores sin derivar. Y cuando derivamos los versores, obtenemos un omega por I, omega por J, omega por K, y podemos sacar el omega de factor común y reconstruimos el vector posición. O sea, las derivadas de IR, JR y KR que están acá arriba tienen todas omega por el mismo versor. Omega por lo sacamos de factor común, y XR con el versor, IR con el versor y ZR con el versor forman el vector posición. Nos queda compacto entonces en un paso instruido para el que ya maneja bien toda esta cuestión de rotaciones en el espacio, el mismo resultado que teníamos antes, pero con una derivación más general. Bien, la velocidad observador inercial es la velocidad del observador rotante más omega por posición del vector de la partícula respecto del observador rotante. Bien, esto que tengo recuadrado lo podemos derivar respecto del tiempo para calcular aceleraciones. Del lado izquierdo obtengo la aceleración que ve el observador inercial, y del lado derecho es un poco más elaborado y salen más cosas. ¿Cómo es? La derivada respecto del tiempo del lado derecho de la ecuación 8 tiene dos términos. La derivada de la velocidad que ve el observador rotante, que termina siendo la derivada de la aceleración que ve el observador rotante cuando se derivan las componentes, más omega por BR cuando se derivan los versores. De vuelta, la derivada de los versores da omega por los versores. Entonces la derivada de BR da un omega por, y con los versores reconstruimos BR. Lo pueden hacer a mano y convencerse. Entonces, tenemos listo la derivada de BR en la ecuación 8. Y la derivada de omega por R en la ecuación 8, sabiendo que omega es constante, es omega, producto vectorial, por la derivada de R. Omega sale afuera porque es constante. Eso lo escribimos acá abajo. Es omega por la derivada de R. Y la derivada de R es la que hicimos hace un rato. Tenía la parte de velocidad del observador rotante más omega por R. ¿Sí? La que hicimos hace un rato es este término. Este lado derecho. Que era la derivada. Este lado derecho, perdón.
es la derivada de este vector r respecto del tiempo completa, derivando componentes y versores. Hecho eso, y juntando todo, la aceleración que ve el observador inercial es la aceleración que ve el observador rotante más omega por r, tal cual estaba acá, más omega por r de nuevo, perdón, dije r es omega por br. ¿De dónde sale este término que recuadro? Es este, omega por br. Más lo que venía de derivar omega por r, que es otra vez omega por br, acá está en segundo lugar, y omega por r, que viene a distribuir lo que tenemos acá arriba del recuadro, que está escrito acá. Bien, entonces, con los dos términos del medio iguales, como hemos visto antes en componentes, la aceleración vista por observador inercial es la aceleración vista por observador rotante más dos términos de corrección. Omega por velocidad del vector rotante y omega por posición del observador rotante. Es el mismo resultado del final de la sección 1. Simplemente, o no tan simplemente, lo que quiero aportar con esta sección es que ese cálculo se puede hacer sin hacer explícitas sin hacer tan explícitas las componentes, y sobre todo que tiene validez cuando el vector velocidad angular apunta en cualquier dirección del espacio.